Mi esposa me preguntó si podía dejar la cena con otro hombre, y mi respuesta la dejó sin aliento. Sonreí. Una sonrisa serena, llena de dolor y certeza, y dije, claro, pero no vuelvas conmigo. Me levanté de la mesa, dejando atrás el vino caro, los cubiertos aún sucios, su plato aún lleno, lo dejé todo allí, incluso mi parte de esperanza. Caminé hacia la puerta con la dignidad que ella había olvidado allí, sobre el mantel blanco manchado de vino tinto y falsedad. Esa noche, no hubo escándalo, ni escena, ni lágrimas, el silencio era el único sonido que acompañaba mis pasos. Y fue allí, en ese momento absurdamente simple, que lo supe, se había acabado. No el amor, todavía no. Sino la ilusión. En los días siguientes, no busqué consejos, no publiqué indirectas, no llamé a amigos en común para intentar entender por qué. No quería explicaciones. Porque lo más cruel de todo no fue lo que hizo, sino cómo lo hizo. Sentada frente a mí, con un vestido nuevo, un maquillaje impecable, sus labios pintados del mismo color que una vez elogié, me miró a los ojos y me pidió permiso para irme con alguien más. Como si fuera normal. Como si no estuviera destrozando toda una historia de amor, construcción y promesas. Y lo peor, era que esperaba que dijera que sí. Y lo hice. Pero no como ella imaginaba. Dije que sí, pero con un sí que llevaba dentro todos los noes que ella nunca quiso oír. Dije que sí como quien deja un anillo en el fondo del mar, sabiendo que nadie más lo recogerá. Dije que sí como quien cierra una puerta y sabe que la llave no encaja. Dije que sí con la boca, pero con el corazón lleno de despedida. Intentó contactarme. Los 2 primeros días, mensajes cortos. El tercero, un mensaje de voz que empezaba con «necesitamos hablar» y terminaba con la respiración agitada de alguien que empezaba a comprender. El cuarto día, me llamó 5 veces en media hora. El quinto, apareció en la puerta del apartamento, pero yo ya no vivía allí. Y el silencio de su amante era más elocuente que cualquier disculpa. Porque él nunca quiso compromiso, solo distracción. Solo un momento, una vía de escape, un cuerpo cálido en medio del aburrimiento emocional. Y ella, tan segura de ser especial, se dio cuenta de que era solo una más. Solo que ahora, sin mí. Sola, empezó a ver con claridad todo lo que daba por sentado. El café listo para tomar los lunes por la mañana. Las flores sin motivo los viernes. El brazo que la estrechaba hacia sí de madrugada, incluso mientras dormía. La paciencia en los días malos. La lealtad en los días difíciles. El tipo de amor que no se encuentra en bares ni en apps de citas. Un amor de hogar, no de fiesta. Pero era demasiado tarde. Porque cuando cayó en la cuenta, el suelo ya no era el mismo. ¿Y yo? Me reconstruí. Sin prisas ni rabia. Sino con verdad. Encontré a alguien que no necesitaba perderme para valorarme. Alguien que, con gestos sencillos, me devolvió la fe en el amor. Que me mira a los ojos y me dice lo que siente. Que escucha sin interrumpir. Que me respeta incluso en silencio. Y lo más importante, alguien que entiende que el amor no es solo decir, te amo, es actuar como si fuera sagrado. Y para mí, después de todo, eso era demasiado sagrado como para aceptar migajas. Cuando regresó, tenía los ojos llenos. No de lágrimas, sino de todo lo que nunca le había dicho. Llegó con esa expresión de quien finalmente comprendió que el orgullo tiene un precio muy alto. Dijo que aún me amaba, que estaba dispuesta a empezar de nuevo. Que ahora veía cuánto había errado. Pero el tiempo no es una cinta que se rebobina. El tiempo es un juez cruel. Y ya había decretado, el fin. La perdoné. Porque el perdón es para quienes buscan la paz, no para quienes quieren reconciliarse. Le dije que esperaba que fuera feliz, aunque sabía que la felicidad ya no incluiría mi nombre. Ella se quedó con la añoranza. Yo con la libertad. Y la libertad, cuando llega después del dolor, sabe a renacimiento. Pero lo que ella nunca supo, lo que me quedó grabado durante semanas, es que esa misma noche me levantó de la mesa para irme con otro. Había planeado proponerle matrimonio en un viaje. Una sorpresa. Haríamos juntos ese viaje soñado,
el mismo del que hablamos cuando apenas teníamos dinero para pagar la luz. Compré los billetes, reservé el hotel, lo organicé todo. Todo estaba listo. Solo faltaba el momento oportuno. Y ella eligió esa cena para preguntarme si podía irse con otro hombre. Me quedé con los billetes. No los cancelé. Solo cambié el destino. Y después, me fui con otra persona. Alguien que no me pidió que la dejara ir, pero que aún así decidió quedarse. Ella nunca lo supo. Pero quizá lo descubra algún día. Quizá vea una foto o escuche algún comentario. Quizá sepa del hotel, del lugar, de lo mucho que sonreía. Y comprenda, de una vez por todas, que su amor aún existía, pero ya no era suyo. Ahora duerme con arrepentimiento. Despierta con ausencia. Y carga, cada día, con el peso de haber cambiado el amor por la aventura. Porque en el fondo, la traición no solo destruye la confianza. Destruye lo que pudo haber sido. Convierte un, para siempre, en un, si tan solo hubiera sabido. Y lo que queda, tras la muerte del amor, no es vacío. Es conciencia. El espejo. El eco de la decisión equivocada. Y una pregunta que repetirá en silencio, noche tras noche, ¿cómo pude perder a alguien que solo quería amarme? Pero la respuesta, a ella nunca le gustará oírla. Bienvenidos al canal. Aquí no idealizamos ni justificamos la traición, jamás. Todas las historias son ficticias, pero los sentimientos que evocan son reales. Nuestro objetivo es claro, mostrar cómo la traición destruye vidas, erosiona el amor y deja cicatrices que el tiempo no puede borrar. Prepárense, están a punto de escuchar una historia impactante, intensa e inolvidable. Se llamaba Aizen. Tenía 36 años, la mirada firme de quien había afrontado la vida sin perder la ternura, y una serenidad que contrastaba con el ajetreo del mundo que lo rodeaba. Nunca fue un hombre de excesos, disfrutaba del café solo sin azúcar, de las conversaciones largas y pausadas, y de la rutina que había construido con sus propias manos. Trabajaba en urbanismo y encontraba poesía en las hileras de edificios, las aceras bien trazadas, los bancos del parque donde los ancianos aún jugaban al ajedrez. Para muchos, esto parecería banal, pero para él, los detalles contaban historias. Vivía con un propósito. Cada gesto estaba calculado no por la frialdad, sino por el celo. Creía que el amor era cariño, y él cuidaba, del hogar, de las palabras que pronunciaba, de los silencios que decidía mantener. Su amor era un amor tranquilo pero completo. De esos que prefieren regar todos los días en lugar de ofrecer flores solo en fechas señaladas. Ella era Emily. 33 años, con la sonrisa de alguien que posee cierto encanto por el mundo, pero una mirada que a veces vagaba como si buscara algo que aún no podía nombrar. Inteligente, sensible, elegante sin esfuerzo. Emily siempre había sido el tipo de mujer que entraba en una habitación y, sin decir una palabra, se convertía en el centro de atención, no llamando la atención, sino con una presencia inspiradora. Era arquitecta y diseñaba casas como quien diseña futuros. Y cuando hablaba de trabajo, sus ojos se iluminaban de una manera que dejaba a Aizen sin palabras, admirado. Tenía una gran sensibilidad para la estética y las emociones, y durante mucho tiempo, él creyó que esto era parte de lo que los unía, la capacidad de profundizar en las cosas. Su matrimonio era, para quienes no lo conocían, ejemplar. Había complicidad, cariño y compañerismo. No eran el tipo de pareja que hacía votos en público ni compartía todo en redes sociales. Pero tenían un lenguaje único, miradas que decían más que frases enteras, manos que se unían en el momento justo, una conexión que se sentía sólida. Llevaban casi 8 años casados y tenían una rutina basada en el respeto mutuo. Vivían en un apartamento con grandes ventanales, cortinas ligeras y plantas bien cuidadas. Su casa olía a libros, a vino los sábados por la noche y a café recién hecho los domingos por la mañana. Compartían silencio sin incomodidad y días difíciles sin juicios. E incluso con los defectos comunes de la vida cotidiana, habían encontrado un equilibrio que muchos envidiaban. Claro, no todo era perfecto, y lo sabían. Pero creían que el amor era precisamente eso, lidiar con las imperfecciones del otro sin perder la admiración. Emily, por ejemplo, era más impulsiva.
tomaba decisiones en el calor del momento, a menudo actuando con el corazón antes de considerar las consecuencias. Isen, en cambio, era extremadamente racional. Prefería observar, reflexionar y calcular antes de actuar. A veces esto creaba pequeñas fricciones, sobre todo cuando Emily esperaba respuestas inmediatas y él necesitaba tiempo. Pero ambos veían estas diferencias como complementarias. O al menos lo eran, hasta que empezaron a aparecer pequeñas grietas. Todo empezó a cambiar casi imperceptiblemente. No hubo una discusión importante, ninguna crisis evidente. Solo fueron pequeños detalles. Una cena cancelada por aquí, una mirada distraída por allá. Emily empezó a trabajar hasta tarde. Dijo que estaba involucrada en un nuevo proyecto, y Isen la creyó, no por ingenuidad, sino por confianza. Siempre había creído que la confianza no se construye con pruebas, sino con compromiso. Y lo hizo. Llegaba temprano a casa, metía la comida en el horno, abría una botella de vino y esperaba. A veces ella estaba demasiado cansada para hablar. Otras veces, no cenaba. Simplemente se quitaba los zapatos, decía que había sido un día largo y se dejaba caer en el sofá en silencio. Y él respetaba ese silencio. Creía que el amor también se trataba de dar espacio. Pero había algo diferente. Algo difícil de identificar. Emily sonreía menos. Pasaba más tiempo al teléfono, diciendo que necesitaba atender asuntos de la oficina, y Isen, por respeto, no se entrometía. No hacía preguntas. Sabía que parte de lo que los mantenía fuertes era precisamente esa libertad, la capacidad de confiar incluso cuando la presencia del otro se sentía distante. Pero con el tiempo, esa ausencia empezó a crecer. El espacio entre ellos, antes cómodo, ahora se sentía vacío. Las conversaciones disminuyeron. Sus manos ya no se tocaban con tanta frecuencia. Y el apartamento, antes lleno de ligereza, empezó a sentirse pesado. A pesar de esto, no se rindió. Creía que el amor tenía etapas. Y esta era solo una. Incluso planeó sorprenderla. Había un destino que siempre habían soñado visitar juntos. Un lugar al otro lado del océano, con calles estrechas, balcones llenos de flores y puestas de sol sobre el mar. Era el tipo de viaje que se habían prometido hacer desde el principio de su matrimonio. Y Isen, con su meticulosidad, pasó semanas organizándolo todo en secreto. Compró los billetes, reservó los hoteles y seleccionó cuidadosamente cada detalle. Imaginó su reacción al enterarse, el brillo en sus ojos, el abrazo fuerte. Pensó que tal vez, solo tal vez, este sería su reencuentro. El momento en que recuperarían lo que parecían estar perdiendo. Mientras tanto, Emily parecía cada vez más dividida. A veces mostraba ternura. Le besaba la mejilla antes de irse, dejaba notas por la casa como solía hacer al principio. Otras veces, estaba ausente, como si luchara con algo que no podía decir. Isen lo notó. Era lo suficientemente sensible como para notarlo. Pero aún así, ella eligió el amor. Eligió quedarse. Eligió confiar. Él no era de los que se rinden fácilmente. Una noche, sentados en el sofá, ella lo miró de otra manera. Una mirada que él no pudo descifrar. Larga, intensa, como si hubiera una petición tras ella, pero también una despedida. Él le preguntó si todo estaba bien. Ella dijo que sí, pero le temblaba la voz. Él no insistió. Decidió simplemente abrazarla, y allí, en el silencio de ese gesto, intentó decirle todo lo que no sabía cómo decir. La cena que marcaría el inicio de la sorpresa estaba programada para un viernes. Un restaurante discreto pero elegante. Un lugar especial. Isen se vistió con más cuidado de lo habitual. Eligió la camisa que ella dijo que le gustaba, se aplicó un perfume suave y llevaba una pequeña caja con los billetes de avión en el bolsillo. Ella llegó unos minutos tarde, con el pelo recogido de una manera diferente, la mirada un poco cansada, pero aún hermosa. Él sonrió. Ella intentó devolverle la sonrisa, pero pareció vacilar. Se sentaron, pidieron vino e intercambiaron algunas palabras dispersas. Él habló sobre el día, ella escuchó en silencio, jugueteando con su servilleta.
Hasta que respiró hondo. El aire cambió. El tiempo pareció detenerse. Y fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Pero eso, aún estaba por venir. En ese momento, nada se reveló. Solo una tensión invisible que los separaba. Isen aún no lo sabía. Emily aún no había dicho nada. Pero lo que estaba a punto de decirse lo cambiaría todo. Absolutamente todo. Y quizá lo que no imaginaba, era que él ya estaba listo. Listo para ofrecerle el mundo. Listo para compartir su futuro. Listo para luchar por su amor hasta el final. Pero ella había elegido otro camino. Y lo que haría a continuación, nadie lo hubiera esperado jamás. El camarero se acercó con el plato principal mientras la tensión en la mesa se volvía insoportable, como si el aire mismo fuera demasiado pesado para respirar. Isen intentó mantener la calma, pero algo en la mirada de Emily lo desconcertó. No era culpa, no era tristeza. Era la mezcla perfecta de vacilación y determinación, como si estuviera a punto de precipitarse por un precipicio y, al mismo tiempo, supiera que no había vuelta atrás. La observó, atento a los detalles, el tenedor girando entre sus dedos, la forma en que apartaba la mirada de él, la forma en que se mordía el labio inferior con incertidumbre. Y entonces, sin previo aviso, levantó la vista y habló, con una voz demasiado firme para lo que iba a decir. Preguntó si podía irse temprano. Dijo que se había encontrado con un viejo amigo, que estaba cerca y le había enviado un mensaje sugiriendo que se vieran. Isen dejó lentamente los cubiertos. Tomó un sorbo de vino y sonrió. Una sonrisa que no salía de su boca, sino de su alma rota. Él simplemente dijo, claro, pero no vuelvas conmigo. Su expresión cambió al instante. Se quedó pálida. Su tenedor cayó al plato con un fuerte tintineo. Intentó averiguar si bromeaba, si solo era orgullo herido, si esa frase ocultaba alguna segunda oportunidad. Pero él ya se estaba levantando. Dejó la tarjeta sobre la mesa, se arregló la chaqueta y se fue sin mirar atrás. Emily no la siguió. Se quedó sentada un rato, inmóvil, intentando digerir no la cena, sino el desastre. Cuando por fin se levantó, ya no fue a buscar a nadie. Se fue a casa. Sola. Y en los días siguientes, el silencio de Isen fue absoluto. Ninguna respuesta. Ninguna llamada de vuelta. Ninguna oportunidad de explicarse. Y por mucho que intentara convencerse de que aún tenía tiempo, algo en su interior ya le decía que no. Su ausencia era como una casa sin muebles, el espacio seguía ahí, pero todo lo que le daba vida había desaparecido. Empezó a escribir mensajes que nunca enviaba, a ensayar disculpas que nunca pronunciaba. Y entonces, una mañana, abrió su carpeta de correo del trabajo, intentando distraerse, y se topó con algo que la dejó paralizada. Era la confirmación de una reserva. Un hotel en Santorini. 2 billetes. 2 nombres. Fechas exactas. Todo reservado con semanas de antelación. Un regalo. Un viaje. El viaje de sus sueños. Allí era a donde él la llevaría. Esa noche, en esa cena, todo se revelaría. Emily empezó a temblar. El viaje que siempre había querido hacer, el que él había dicho que harían, cuando llegara el momento, estaba listo. Ya era suyo. Pero ni siquiera había permitido que la sorpresa llegara. Porque no había esperado. Porque había elegido algo que ahora ni siquiera podía nombrar. Al día siguiente, decidió intentar verlo. Fue a su antiguo apartamento. Tocó el timbre y una voz desconocida respondió al intercomunicador, diciendo que ya no vivía allí nadie con ese nombre. Buscó amigos en común, pero todos, con miradas discretas y expresiones cerradas, dijeron que no sabían nada. Y entonces, después de mucha insistencia, un amigo en común le envió una foto. La imagen parecía sacada de un viejo sueño. Isen, de la mano de otra mujer, caminando por un callejón junto al mar. Santorini. Exactamente donde deberían estar juntos. Sonrió, la misma sonrisa serena de siempre. Pero había algo nuevo en esa mirada, ligereza. Paz. La mujer a su lado parecía natural allí. No había esfuerzo,
ninguna atención. Caminaba con él como si estuviera donde siempre había pertenecido. Y eso dolía más que cualquier silencio. Emily contempló esa imagen durante minutos, incapaz de parpadear. Sentía un peso en el corazón. Se le revolvía el estómago. Su mente gritaba todas las palabras que no había dicho cuando aún podía. Y por primera vez, comprendió que perder a alguien que te ama no es como perder algo, es como perder un mundo entero. Quería borrar esa imagen, quería olvidar, quería no sentir. Pero no había manera. La verdad había ardido ante sus ojos. Isen había seguido adelante. Y ya no había lugar para ella en esa historia. En un último intento por hacer algo, decidió escribir una carta. No para pedirle que volviera, sino para hacerle saber que, en el fondo, no quería perderlo nunca. Era demasiado tarde. Lo sabía. Pero había palabras que debía decir, incluso si el destinatario ya no quería oírlas. Dobló la carta, la metió en un sobresencillo y la llevó a su antigua dirección. Ella la dejó en el buzón, con la tonta esperanza de que volviera algún día solo para recoger el correo olvidado. 2 días después, al salir para el trabajo, encontró el sobre en su caja. Sin sellar, pero intacto. La carta estaba allí, junto con una breve nota escrita con su firme letra: ¿sigues creyendo que todo vuelve? Yo no. Y entonces cayó en la cuenta. El viaje ya no era un sueño, era el pasado. La esperanza ya no era una llama, era cenizas. El perdón no era un nuevo comienzo, era la despedida. Emily se sentó en el suelo, con el sobre en el regazo, los ojos secos y el corazón hecho pedazos. Se dio cuenta de que el amor de Isen aún existía, pero ahora él ya no era suyo. Pertenecía a otra persona. Alguien que llegó después, pero que se quedó. Alguien que no tuvo que pedirle permiso para irse con otro hombre porque ella decidió quedarse. Lo había perdido todo en el momento en que dejó de valorar lo esencial. Y ahora, solo quedaba el eco de sus propias decisiones. Porque a veces, perder a alguien no se trata de quedarse atrás, se trata de elegir irse antes de darse cuenta de lo que tenías. Y cuando te das cuenta, la otra persona ya está a kilómetros de distancia, sonriendo en un paisaje diferente, experimentando lo que podría haber sido contigo, con alguien que nunca se fue. Habían pasado meses desde el último intento de Emily. Llegó el otoño, tiñendo de calor las calles, pero en su interior, todo permanecía frío. Las hojas caían como recuerdos que insistían en volver, como los momentos que revivía en silencio, sola. El apartamento en el que vivía ya no traía el sonido de las risas, ni los pasos de alguien que volvía del trabajo con una botella de vino. Era un espacio limpio, organizado y completamente vacío. Intentó distraerse con el trabajo, sumergiéndose en proyectos, llenando calendarios, pero ningún trabajo llenaba el vacío que se había abierto en su interior. A veces, se encontraba preparando 2 tazas de café, por pura costumbre. O deteniéndose frente a las ventanillas de los billetes de avión, recordando el destino que debería haber sido suyo. Otras veces, se miraba al espejo durante interminables minutos, tratando de comprender en qué momento, exactamente, dejó de ser la mujer que él amaba y se convirtió en alguien abandonado. Isen, por otro lado, caminaba en una dirección diferente. Sin prisa, sin fanfarrias, sino con determinación. El viaje había hecho más que brindarle nuevos paisajes, había restaurado su esencia misma. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligero. No porque no hubiera sido herido, sino porque eligió no permanecer en el lugar del dolor. Y junto a la mujer que lo acompañó en el viaje, encontró una conexión inesperada. No fue un reemplazo, ni un parche, sino un redescubrimiento de sí mismo a través de una perspectiva diferente. Ella no era solo una nueva compañera. Era alguien que veía sus cicatrices y, sin embargo, las tocaba con suavidad. Alguien que no necesitaba que la convencieran de su valor. Y eso, en sí mismo, era amor en su forma más pura. La relación creció con el tiempo, con intercambios sinceros, con presencia. Sin prisa. Sin comparación. Con verdad. Mientras tanto, Emily se alejaba de sus amigos, dejaba de ir a las reuniones y rechazaba invitaciones. No por vergüenza, era demasiado fuerte para eso, sino por agotamiento emocional.
sabía que cualquier simple pregunta podía destrozarla. Y nadie sabía realmente cómo estaba. Porque por fuera, seguía siendo la misma mujer impecable, admirada y respetada profesionalmente. Pero por dentro, cada silencio dolía como un grito ahogado. Una noche, volvió a casa y encontró su viejo álbum de bodas en una de las cajas olvidadas del fondo de su armario. Lo abrió por impulso. Las fotos sonrientes, las promesas inmortalizadas en imágenes, la mirada de Isen atrapada en papel fotográfico, todo parecía una versión lejana de una vida que ahora parecía pertenecer a otra persona. No lloró. Ya no podía. Las lágrimas se secaron antes de darse cuenta. Cerró el álbum y lo volvió a guardar. Pero esta vez, no en el armario. En la basura. Siguió adelante de la única manera posible, sobreviviendo. Pero nunca pudo volver a confiar de la misma manera. Nunca amó con desenfreno. Cada nueva conexión venía con el miedo de repetir sus propios errores. Y en el fondo, la culpa la perseguía como una sombra. Aprendió a vivir con la ausencia, pero nunca olvidó que esa ausencia era el resultado directo de una elección. Su elección. Isen, unos meses después, decidió vender su antiguo apartamento. Ya no quería nada que transmitiera la energía de una época que ya no le pertenecía. Se mudó a una casa más pequeña, con balcón y jardín. Un espacio donde poder empezar de cero. Y allí, con su nueva pareja, comenzó un ciclo diferente. Simple, pero lleno de verdad. Y una mañana de primavera, mientras regaba las plantas con ella, recibió un mensaje inesperado. Un amigo en común le anunció que Emily se mudaba de la ciudad. Eso era todo. Se iba. Y con esta noticia llegó un silencio incómodo, no de añoranza, sino de cierre. Era la gota que colmaba el vaso. Y en ese momento, se dio cuenta de que, a pesar de todo, había algo que debía hacer. Escribió una carta breve. Directa. No para reabrir heridas ni para arreglar las cosas. Sino para liberarla de una vez por todas. Dijo que la perdonaba. Que el pasado estaba donde debía estar. Que le deseaba paz. No felicidad, porque tendría que descubrirla sola, sino paz, para seguir adelante sin la carga del arrepentimiento constante. Y terminó con una frase que solo ellos entenderían, un recordatorio de algo que se dijeron al principio de su relación, una especie de despedida privada. No la firmó. Dejó la carta en la entrada del viejo edificio donde ella aún vivía, sin garantía de que fuera leída, pero con la certeza de que ya no se trataba de ella. Se trataba de él. Y del fin de un ciclo que lo había lastimado, pero también lo había transformado. Emily leyó la carta 2 días antes de la mudanza. Y en ese momento, comprendió que no podía hacer nada más. El dolor ya no era una herida abierta, era una cicatriz. Pero aún así, dolía. Y siempre dolía. Porque el amor desperdiciado es irreversible. No se puede reconstruir lo que se deshizo por decisión propia. Algunos errores te enseñan lecciones. Algunas pérdidas te moldean. Y algunos arrepentimientos duran toda la vida. Y este sería el suyo. Isen finalmente encontró lo que buscaba. No solo un nuevo amor, sino una nueva forma de ser. Más atento consigo mismo, más conectado con el presente. No olvidó lo vivido, sino que lo transformó en una experiencia de aprendizaje. El dolor se convirtió en fuerza. El abandono en impulso. La traición en lección. Y la vida, finalmente, continuó. No como antes. Pero mejor. Porque ahora lo sabía, el amor verdadero no necesita rogar para ser elegido. Simplemente permanece. Y eso es suficiente. Ahora quiero saber qué opinan ustedes, quienes siguieron esta historia hasta el final. ¿Qué les pareció? Dejen su comentario abajo y compartan su opinión con nosotros. Y si les gustan historias como esta, suscríbanse al canal para no perderse los próximos videos. Aquí, cada historia contiene una profunda verdad sobre los vínculos que formamos y, a veces, por desgracia, deshacemos. Esta historia nos muestra cómo la traición no solo destruye relaciones, también destruye sueños, respeto, confianza y, sobre todo, el valor de una vida en común.
trae consecuencias que ni el tiempo puede borrar. Así que recuerda, este canal no apoya ningún tipo de traición. Aquí contamos historias para abrir los ojos, conmover corazones y, quizás, prevenir errores irreparables. Hasta la próxima historia.